Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Vázquez, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en UNIDEP. Este video es para exponer acerca de la sobrecarga de métodos. Estamos en la materia de programación orientada a objetos impartida por el profesor Julián Flores Figueroa. Lo primero que veremos en este caso es el concepto o la definición acerca de la sobrecarga de métodos. El concepto de sobrecarga de métodos indica que la sobrecarga de métodos es un método que permite el uso de un mismo nombre del método para diferentes o múltiples ocasiones. Estos métodos trabajan de manera similar para poder ser aplicados únicamente. Tiene la condición de que tengan ciertas diferencias. Estas diferencias pueden ser diferentes parámetros, ya sea en tipos, números, orden de parámetros, etc. La sobrecarga funciona de la siguiente forma. Cuando llamamos al método, aplicamos la sobrecarga. Entonces, en automático, el compilador selecciona cuál método es el correcto para lo que nosotros queremos aplicar. Vamos a ver un ejemplo sobre sobrecarga. En este caso tenemos este código que yo previamente había realizado. Es un código simple donde simplemente vamos a hacer una suma. Aquí tenemos dos métodos implementados. El primer método suma únicamente dos parámetros. El segundo método está sumando tres parámetros. En este caso tenemos aquí AB en el primero, que es para dos parámetros, y en el otro es ABC, que son para tres parámetros. Entonces aquí en esta parte tenemos la información de dos parámetros, por lo cual intuitivamente el compilador estaría seleccionando el primer método para ser ejecutado. En el caso de que yo acá agregara otro número, entonces automáticamente me estaría indicando que tomaríamos este segundo método para poder hacer la operación que tenemos en esta parte. Vamos a ver este ejemplo, 10 y 12. Vamos a ver cómo automáticamente se va a detener acá. Ponemos los puntitos aquí y ejecutamos. Como vemos, nos está indicando que está tomando este parámetro, o más bien este método. Para poder ver la información, entonces vemos esta parte, saltamos y vemos aquí cómo ya tenemos el resultado de la suma. 10 más 12 es igual a 22. Si nosotros agregamos un valor más aquí, entonces automáticamente estaríamos tomando la información del tercer método. Vemos aquí, vamos a agregar un 10 a la información y volvemos a iniciar. Como vemos, estamos utilizando el segundo método, ya no el primero como anteriormente, sino el segundo, porque aquí tenemos hasta tres parámetros que podemos aplicar. Entonces realizamos el proceso, dejamos que el programa corra y vemos el resultado, 32. Si nosotros quisiéramos agregar un valor más a esta parte, veremos que no lo permite. Automáticamente suma, se pone con unas líneas rojas y nos da la información. Ninguna sobrecarga para el método suma toma 4 argumentos. Si nosotros hiciéramos de nueva cuenta agregáramos otra parte del código, esta vez con 4, entonces ya nos estaría dando el resultado. Si hacemos esto, automáticamente se está eliminando de acá la información, o más bien las líneas que teníamos de este lado. Volvemos a aplicar y volvemos a correr, y automáticamente ya tenemos que nos está aplicando este otro método, el tercer método que estamos aplicando. Hacemos que el programa haga su proceso y ya tenemos un resultado. Tenemos un 44 por esta suma de todos estos números. De esta forma es que se realiza una sobrecarga de métodos. Aquí ya explicamos un ejemplo de la sobrecarga de métodos. También explicamos cómo el compilador reconoce la sobrecarga del método, que en este caso es que dependiendo de la cantidad de valores que tengamos en la parte de acá, nos estará tomando la información. En este caso, como pudimos ver, si tenemos dos valores, toma el primero; si tenemos tres, toma el segundo; y si tiene 4, toma el tercero.
Como último tema tenemos acerca de los errores más comunes al utilizar la sobrecarga de métodos. En estas encontré 4 principales, que la primera es el error de sintaxis, donde si no escribimos correctamente la sintaxis del código, entonces automáticamente nos estaría arrojando un error o no nos estaría compilando. La otra es las estructuras incorrectas. Si nosotros al momento de programar realizamos una estructura incorrecta y no ponemos las cosas donde necesitamos ponerlas, automáticamente nos estaría tumbando el código. La otra, la de los diferencios de métodos. Si por ejemplo nosotros en el código, vamos a utilizar no ponemos una diferencia, digamos que tenemos dos exactamente iguales, automáticamente nos estaría marcando un error. Como vemos, aquí ya hay un error. Dice el tipo programa ya define un miembro denominado suma con los mismos tipos de parámetros. Entonces, si nosotros intentamos correr esta información, obviamente no nos va a ejecutar porque tenemos dos exactamente iguales, los cuales están funcionando de la misma manera. Entonces, esto sería incorrecto y uno de los principales errores que se pueden llegar a presentar en la sobrecarga de métodos. La última sería no convertir los datos apropiadamente. Se refiere a que cuando estamos utilizando argumentos que necesitamos utilizar para otros parámetros, es necesario realizar una conversión. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando algún elemento tipo doble y nosotros queremos utilizarlo para un entero, entonces necesitamos hacer la transformación o la conversión para que se ejecute de forma correcta el código. Estos son los 4 principales problemas que encontré, pero el más común a la hora de programar es el de la escritura incorrecta o que repitamos directamente parámetros en los diferentes métodos. Esos serían los principales problemas. Bueno, hasta aquí la explicación sobre la sobrecarga de métodos.